Iglesia Cristo te llama, Spring Branch presenta Impacto Evangelístico, el fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El fin viene. Y ahora con ustedes, en el impacto de la palabra, el hermano Carlos Mejía. Romanos capítulo 15 y el versículo 22. ¿Lo tenemos? Vamos a leer la Biblia como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice Dios en su palabra así: por esta causa me he visto impedido muchas veces, dice, de ir a vosotros. Pero ahora, dice, teniendo más campo en estas regiones, y desde hace muchos años, dice, ir a vosotros. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado, dice, allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya, dice, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores, dice, a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya, dice, entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré, dice, con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Vamos a orar. Padre y buen Dios, Espíritu Santo, en esta noche, Señor, se ha elevado alabanza, adoración a usted. Pero siempre, Dios, queremos su palabra que bendice, su palabra que trae vida, que cambia, que restaura, que transforma, Señor. En el nombre de Jesús, usted, Dios fiel, soberano, Dios omnipotente, Dios en todo lugar, que lo sabe todo. Ahora, Dios mío, habla nuestra vida, Señor, bendíganos, Dios. Espíritu Santo, traiga el consejo, traiga su palabra a nuestra vida, Señor, porque siempre, Dios, necesitamos esta palabra, Señor. Cada día, Señor, oh Dios, bendiga la vida de los hermanos, la vida de los amigos, la vida de los que están en la televisión, en las redes sociales. Dios, ahí ministre, ahí bendiga, ahí hable, Señor, conforme sea la necesidad. En el nombre de Jesús, le damos gracias porque usted es bueno, Dios. Usted es maravilloso, usted es especial. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios, gracias le damos, Señor, porque usted es fiel. En el nombre de Jesús, gracias, maravilloso Dios. Gracias, glorioso Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar. Rápido, hermanitos, queremos aprender acerca de esta enseñanza de Dios. Son los tiempos y las oportunidades para con nosotros. Y cuando nosotros vemos en estos pasajes, nos damos cuenta acerca de que el hombre no puede hacer lo que él quiere, ni ir donde él quiere o cuando él quiere, sino que el que lleva los tiempos y el que da las oportunidades es Dios. Si usted se da cuenta, cuando nosotros leemos aquí, desde hace mucho tiempo Pablo quería, dice, ir a Roma.
Pero ¿qué sucedía? Siempre se presentaban algunos problemas de los cuales no le permitía poder ir hacia Roma. Pero si usted se da cuenta, en él estaba el deseo, el querer estar con los hermanos y poder ser de bendición con ellos. Pero que de parte de Dios todavía no era el tiempo. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Porque esta obra es de Dios. Y a veces nosotros queremos correr. A veces nosotros queremos adelantarnos de algo que todavía no es el tiempo de Dios. En el cual, cuando leemos aquí, Pablo siempre quería ir. Siempre quería ir, pero se presentaban obstáculos, se presentaban problemas de los cuales no le permitía poder llegar a Roma. Poder llegar. ¿Y usted cree que Dios no podía quitar obstáculos para que él pudiera llegar? Sí los podía quitar, porque él es Dios y él tiene poder para hacerlo. Pero ¿qué sucedía? Todavía no era el tiempo en que Pablo tenía que llegar a esa ciudad. Por eso es que Pablo decía, si Dios, ¿qué decía? Si Dios quiere, voy a estar en tal ciudad. ¿Por qué? Porque en todo tiempo nosotros tenemos que aprender a darle la gloria a Dios. Y saber que los tiempos son del Señor. Los tiempos no son suyos ni son míos, sino que los tiempos son de Dios. Y Él, hermano, lleva un proceso, hermano, la vida del hombre. Pero a veces el hombre quiere correr. Pero los tiempos son de Dios. Las oportunidades son de Él. Y es ahí donde a lo mejor en el plan de Dios está. Vas a ir, lo vas a hacer, pero no en tu tiempo, sino que en el tiempo de Él. Y Dios es así. Dios trabaja así. Imagínense cuántos de los que estamos aquí quisiéramos ir a El Salvador a predicar. Honduras, Guatemala. Quisiéramos ir, ¿verdad? ¿Qué sucede? No es el tiempo de Dios todavía. Porque no podemos algunos salir del país. Podemos salir, pero no podemos regresar. Pero usted cree que Dios no tiene poder para poder brindarle los documentos y que podamos viajar. Sí, pero no es el tiempo de Él. Quizás sabe que allá, si lo dan los papeles, se va a caer. Va a andar jalando queso, va a andar jalando mangos verdes ahorita. Entonces todo es el tiempo de Dios. Y por eso los tiempos y las oportunidades son de Él, hasta para hacer su obra. Claro, Él nos ha dado un mandato de predicar, de hacer. Pero hay ciertas cosas que Él te va a controlar y te va a detener. Todavía no es tiempo. Porque Pablo, si usted se da cuenta, cuando leemos en el versículo 22, por esta causa, dice, me he visto impedido, ¿cuántas? Muchas veces ir a vosotros. Mire, no hable de pocas, sino de... O sea que en Pablo estuvo, hermanos, la intención de visitar Roma. Pero no fue en el momento ni en las veces que él quiso, sino, ¿cuándo? Cuando Dios le abrió el camino. Cuando Dios le abrió el camino. ¿Y cuándo fue que le abrió el camino? ¿Cuándo fue que le abrió el camino? Cuando ya había tenido, hermanos, que hacer mucho, que hacer bastante, que predicar el evangelio como lo dice la Biblia. ¿Dónde? Primero, ¿a dónde? Jerusalén, Judea, Samaria. Así está lo establecido, lo que dijo el Señor Jesús. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que es un proceso que el que Dios te va llevando. No es que lo va a soltar así, vaya hijo, ya de un solo venga, lo voy a encorbatar y de un solo lo voy a sacar que vaya por todos lugares. No, un proceso donde Dios, pero a veces el hombre quiere correr, ¿verdad? Quiere que todo así, ya hermano, se le dé. Pero los tiempos para la obra de Él, los tiempos y las oportunidades son de Dios. Porque recuerda que esta es la obra ¿de quién? De Dios, no de nosotros, es de Dios. Si nosotros solo somos vasos, instrumentos que Dios usa, pero la obra en sí, el trabajo, hermanos, todo es de Dios. Si usted se da cuenta, ¿quién es el que toca el corazón del hombre? Dios. Si uno predica, uno habla, predica este evangelio, pero el que toca el corazón es Dios. No es el predicador, no es el hombre que habla, sino que es Dios el que toca el corazón. Porque esto es de Él. Y en el tiempo, imagínense nosotros como no quisiéramos, hermanos, que nuestra familia cambiara. Como no quisiera, ¿verdad? Que cambiara. Pero no podemos nosotros hacerlo. ¿De quién son los tiempos? De Dios. No, hombre, si nosotros quisiéramos, hermano, y le preguntamos al Señor, y a veces el hombre hasta se pelea: Señor, pero ¿y por qué no lo has cambiado? Esta piedra. No nos conviene ponernos así con el Señor, porque así lo vamos a hacer que se acomode más para a nosotros, hacernos entender que el tiempo es de Él. Porque a veces el hombre se molesta y se enoja y le reclama a Dios y le dice: pero Señor, ¿y esto qué pasa, Señor? Yo soy tu hijo, yo oro, Señor, aquí y Señor. Los tiempos son de Dios. Los tiempos son de Dios. Dele gracias a Dios si usted está entrado, está en la bendición. Con eso gócese, deleítese y alégrese. Y si su familia, su esposo, su esposa, su mamá, su papá, su hermano, su tío, su abuelo, su nieto, qué sé yo, todavía Dios no ha trabajado, es el tiempo de Dios. Como dijo Pablo, muchas veces he querido ir a vosotros, compartir con ustedes, pero no he podido, dijo. ¿Usted cree que Dios no le podía abrir la puerta? Sí, se la podía abrir. Sí, le podría abrir el camino porque Él es Dios y Él tiene el poder para poder hacerlo. Pero no era el tiempo de Dios y todavía no era que fuera. Entonces, por eso es que aquí en este versículo dice: pero ahora, dice, no teniendo más campo en estas regiones, y dice, y deseando desde hace muchos años ir, que dice el versículo 22, no teniendo más qué, más campos en estas regiones. ¿De qué? ¿Campo de qué? De predicar el evangelio. O sea que Pablo desde tiempo antes había querido ir, pero ¿qué sucedía? Primero tenía que llenar el campo ahí alrededor donde él estaba, para que Dios le pudiera dar la oportunidad de ir a otro lugar. Pero ahora aquí dice, sí, ya no tengo campo, me he ido a meter, dice, en la cueva, dice, en todos estos lugares he andado anunciando de Cristo, y hoy sí creo que sí, dice, iré a vosotros. Pero ¿qué había sucedido? Ya había invadido, hermanos, todos los lugares alrededor. ¿Y nosotros cómo vamos? Ay, Dios mío, estamos crudos, ¿verdad? Estamos crudos, pa. Pero ¿qué tenemos que hacer? Seguir haciendo la voluntad de Dios, seguir trabajando. Y es por eso que a veces nosotros nos preguntamos cosas, ¿verdad? Y como le digo, le decimos cosas al Señor y a veces no nos damos cuenta nosotros. Entonces, porque en el versículo
23 es claro. En el versículo 23 es claro como dice: pero ahora, no teniendo más campo, dice, en esas regiones, y deseando desde hace muchos, mire, muchos ¿qué? O sea que años habían pasado donde Pablo intentaba ir a Roma y no. ¿Desde cuándo sabe que ya lo leímos? ¿Y desde cuándo lo leímos? ¿Desde cuándo? Desde el capítulo 1. Vayamos al capítulo 1 para que vea que no le miento. Romanos capítulo 1 y el versículo 10, ¿lo tiene? 1:10, mire qué dice: rogando, dice, que de alguna manera tenga al fin, dice, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros, dice, algún don espiritual, al fin de que seas confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que no es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros, dice, algún fruto como entre los demás gentiles. Mire, desde el capítulo 1 y ahora estamos en el capítulo ¿qué? 15. Y desde el capítulo 1 Pablo estaba, hermanos, queriendo ir a Roma, pero que siempre había sido estorbado. Siempre se presentaba algún obstáculo, algún problema, hermano, para que él no pudiera ir, pero todavía no era el tiempo. Y luego cuando leemos en el capítulo 15 y el versículo 23, ¿cuántos? Por eso es que dice que habían pasado muchos años. Muchos años, porque es el tiempo de Dios. Dios probablemente le ha dado ministerio a usted, pero no es así de la noche a la mañana. Es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios que le va a dar. Entonces, y a veces nosotros corremos ansias, pero aquí donde nosotros debemos de aprender y saber que cuando es el tiempo de Dios es perfecto. Y cuando es el tiempo de Dios, Dios está contigo y todo sale bien. Sale bien. O sea que cuando es que ya es Dios, todo va a salir. Pero cuando no es el tiempo de Dios, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando no es el tiempo de Dios? Hermanos, eso sale mal. Eso sale mal. Eso no funciona. Pero cuando es el tiempo de Dios, no, mi hermano, si el mismo Dios te abre camino, el mismo Dios te va abriendo las puertas, el mismo Dios te va guiando, el mismo Dios, hermanos, te va diciendo todo, porque esto es de Él. Pero cuando no es el tiempo de Dios, es duro. Es duro. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Porque hay veces que hay cosas que nosotros queremos, así como Pablo deseaba. Había un deseo, como dice en el capítulo 1. He deseado verlos, he deseado estar con vosotros. Dice, veo que ustedes están avanzando, veo que ustedes han creído y deseo compartir, dice, algún don espiritual que Dios me ha dado. Deseo compartirlo con ustedes, deseo que haya fruto ahí, pero siempre, dice, he sido estorbado. Siempre había tenido problemas para no ir. Pero ¿qué sucedió? Llegó un momento donde, y lo leímos este día miércoles, cuando estaba preso y que lo había agarrado el tribuno, y dice que le dice en una visión, Pablo, levante el ánimo, le dice, porque todavía vas a ir, ¿a dónde? A Roma. Mire,
¿Quién mismo le estaba diciendo, vas a ir a dónde? A Roma. ¿Quién era? Dios. Él había querido ir antes, pero aquí ya Dios le estaba diciendo, Pablo, no estés triste, hombre. Yo sé que estos te quieren matar, esta multitud te quiere matar y te quiere quitar la vida. Levántate, anímate, alégrate, que todavía vas a ir a testificar, todavía vas a ir allá a Roma. Yo creo que Pablo, hermano, se contentó y se alegró porque el deseo era estar en Roma. ¿Cuál es su deseo? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted quiere y lo quiere ya? Pues alégrese y conténtese que va a ser al tiempo de Dios. No al tiempo suyo, al tiempo de Dios. Porque aparte de esto, hay cosas que nosotros deseamos. ¿Quién va a querer estar en medio del desierto, en el desierto? ¿Quién? Nadie. Y le decimos al Señor, ¿y hasta cuándo voy a estar en este desierto? Señor, ¿y hasta cuándo? Va a llegar un momento donde, y el tiempo donde Dios nos va a sacar del desierto. Y como le dijo al pueblo, vas a llegar a una tierra que fluye leche y miel. ¿Y sabe por qué es bueno el desierto? ¿Sabe qué es bueno primero el desierto? Para luego tener la bendición, para que no te vayas a olvidar de tu Dios cuando estés en una tierra que fluye leche y miel. Por eso es primero bueno la escuela, por eso primero es bueno el desierto, para que nosotros nos recordemos por dónde Dios nos ha traído, cómo nos ha traído, y que cuando estemos ya en la tierra que fluye leche y miel, no te vayas a olvidar de Él. Entonces aquí nos damos cuenta de cómo, hermanos, estaba el deseo en Pablo, y dice el versículo 24, cuando vaya a España, dice, iré a vosotros, porque espero veros, dice, al pasar y ser encaminado allá, porque vosotros, dice, una vez que haya gozado con vosotros, más ahora, dice, voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Mire, tenía que ir a Jerusalén, y luego de Jerusalén iba a ir a España, y de España iba a ir hacia Roma, pero el viaje ya se le estaba acercando. Y en el Antiguo Testamento, España era para la ciudad que salió Jonás, ¿cómo se llama? Tarsi. En el Antiguo Testamento era esa ciudad de Tarsis, la cual ahora Pablo aquí enseña que era España, el cual había mucho comercio, había, hermanos, mucho ambiente, y de Roma viajaban hacia España. Entonces por eso es que dice el versículo 24 aquí, dice, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá. O sea que de Roma viajaban mucho a España, porque había mucho comercio, había mucho ambiente, y le dice, primero voy a ir a Jerusalén a ministrar a los santos, luego viajaré a España, y cuando vaya a España espero ser encaminado por uno de ustedes para que me lleve hacia Roma. O sea que en un viaje de que ellos vinieran de Roma a España, lo llevaran hacia Roma. Por eso es que dice este versículo, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminados allá por vosotros, una vez, dice, que haya gozado con vosotros, mas ahora, dice, voy a Jerusalén para ministrar a los santos. O sea que primero tenía que ir para Jerusalén, ministrar, y luego cuando fuera a España se le iba a dar
la oportunidad. Pero ya se le estaba llegando. Ya se le está llegando a usted, hermano. Ya se le está llegando todavía. Estamos en el capítulo 1. Deseando, queriendo, haciendo intentos. Porque hacemos intentos, ¿va? Cuando queremos algo hacemos intentos. Pero siempre hay una traba. ¿Qué pasa? Sí. ¿Cuántos intentos ha hecho? ¿Cuántos lleva ya? No los ha contado. Hasta la cuenta perdió, ¿va? Pero no es el tiempo de uno, sino el tiempo de Dios. Probablemente podemos estar en el capítulo 1 y el versículo 10 al 13, donde estaba el deseo de Pablo de querer ir y compartir. O probablemente estamos ya en el capítulo 15 y el versículo 24, que ya solo falta nomás una estación. Una estación. No sé. De cosas que nosotros podamos querer que Dios haga, pero que todavía no es el tiempo de Dios. ¿Qué tenemos que seguir para mientras? ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Seguir haciendo lo que hizo Pablo. Seguir haciendo lo que hizo Pablo. Porque hay personas que cuando no se les da o no ven lo que ellos quieren ver, ¿qué sucede? Se detienen, se paralizan, se paran y dejan, hermanos, de seguir trabajando. Pero aquí Pablo desde el principio quería ir a Roma. Pero ¿qué sucedió? Mientras no se le daba la oportunidad, él seguía predicando y había llenado todo el campo, había llenado todas las ciudades. ¿Por qué? Porque él había entendido, hermanos, que era al tiempo de Dios también. Y es lo que nosotros necesitamos, que mientras no se nos da o no se nos llega lo que nosotros, el deseo que queremos, tenemos que seguir caminando, tiene que seguir orando, tiene que seguir ayunando, tiene que seguir congregándose, tiene que seguir leyendo Biblia. Y aunque pasen los años y diga, llevo años orando y no veo aquello, bueno, es el tiempo de Dios. Sí. Así es que prepare y diga, orando, siga doblando rodillas, denle para adelante, que va a llegar el tiempo en que Dios va a glorificarse. Pero ¿qué sucede hoy? Si el hombre quiere operación macro, güey, las cosas. Sí, ¿verdad? La comida de macro, güey, es al instante, ¿verdad que sí? Pero la comida en fuego, desde que está cruda, lleva su proceso. Lleva su proceso, como el caldo tiene que tirarle el pollo crudo, luego tiene que tirarle el agua. Bueno, yo no soy cocinero, pero lleva su proceso. Pero una Maruchan solo le pone agua, la pone al microwave 3 minutos, en 5 minutos hasta ya se la comió. Así quieren los cristianos que Dios trabaje. Nosotros no vamos a mandar a Dios. Nosotros no le vamos a exigir a Dios. Nosotros no podemos pelear contra Dios, sino que para mientras el hombre tiene que entender, bueno, Señor, todavía no te ha placido, pero aquí voy a seguir. No me voy a detener, Señor, sino que aquí voy a seguir. Para mientras eso llega, voy a aprovechar el tiempo, Señor, y seguiré gozándome. Y cuando Dios te mire en una actitud así, ¿sabes qué va a hacer Dios? Va a adelantar el proceso y te va a bendecir. ¿Por qué? Porque has entendido. Pero si te pones renuente, te pones orgulloso, te pones malcriado, el que vas a perder vas a ser tú y voy a ser yo. ¿Por qué? Porque Dios va a alargar el proceso. ¿Y cómo Él es Dios y quiénes somos nosotros? No puede agarrar piedras y tirarle piedras. No puede venir y qué. Hermano, si mientras el hombre se pone más malcriado, más mal le va. Sí. Y cuando el hombre se pone blando, ay, Dios, mire, bendice. Pero póngase malcriado usted. Ah, no, ese. Hermanos, el ponerse malcriado y rebelde contra Dios, eso no funciona. No funciona, hermanito. No funciona, porque ¿quién podrá ser que le va a ganar a Dios?
¿Quién puede mandar a Dios? ¿Quién puede decirle a Dios? Mire, hubo un hombre, hermanos, que se molestó y le quiso reclamar a Dios. Y estuvo molesto. ¿Quién fue? Job. Hermanos, comenzó, se molestó. Al principio empezó bien, pero luego se molestó. Y le reclamó a Dios. Y le dijo cosas por ahí. Vaya, le dijo, vení, hoy me vas a escuchar vos. Sentate por ahí, le dijo, toma asiento. ¿Dónde estabas? Le dije, cuando yo hice aquí, hice allá, hice esto. No, ya no. Lo ubicó. Al final Job se reconoció, se arrepintió. ¿Y qué hizo el Señor? Le quitó la lepra, hizo una obra maravillosa, le dio nuevos hijos. ¿Por qué? Porque se humilló Job, entendió que él era Dios y que todo era el tiempo de él. Hermanos, estaba enfermo, estaba llagado, hermano, estaba, hermanos, en problemas, pero tenía que Job mantenerse así tranquilo. Hermanos, nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender a ver, y Dios nos va a probar. Fíjense, hermanos, que yo pasé 7 días, hermanito, enfermo. Que le hablo de verdad, serio. De verdad, nunca me había agarrado así. Y como que el diablo me trabajaba, o sea, a querer que yo peleara con Dios y le reclamara al Señor. Porque yo así, hermano, subía a predicar, hermano, sin fuerzas. Y le decía al Señor, no tengo fuerzas, pero ayúdeme, deme la fuerza. Y lo hacía. Y andaba, hermanos, así. Mira, hermanos, cuando yo bajaba de predicar, le soy sincero, yo me iba directo a la cama. Así. Y mi esposa sabe, hermanos, temblaba en la cama. Con un sudor, un dolor de huesos, un frío, hermanos, duro. Pero no le reclamé, gracias a Dios, no le reclamé. Bueno, decía yo, no sé. Dios sabe que ando mal. Pero Señor, ayúdame, no te voy a reclamar, no te voy a decir nada. Mire, pasé 7 días. Algunos se dieron cuenta, algunos no se dieron cuenta. Pero pasé 7 días. Hermanos, ya no tenía fuerza, ya en los últimos días, hermanos, ya caminaba y ya me mareaba, ya me agarraba de las paredes. A nadie le había dicho, solo yo. Pero no le reclamaba a Dios y no le decía, Señor, pero es que tengo que ir a predicar, Señor, es que tengo que ir allá, Señor, ¿y por qué no me lo quitas? Tú eres Dios. ¿Sabe por qué? Porque a veces Dios va a permitir para ver qué hacemos nosotros. Y si nos ponemos malcriados, ay, no te va a aplicar más. Mejor ahí es de quedarme quietecito, Señor, ya sabes que ando mal, pero ayúdame. Pero Dios es fiel, entonces todo es al tiempo de Dios. Y volvemos allá donde iniciamos. Dice el versículo 26, porque Macedonia y Acaya, dice, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están, ¿a dónde? En Jerusalén. Mire que hicieron Macedonia y Acaya. ¿Qué dieron? Una ofrenda, ¿a quién? ¿Qué habían recibido los de Macedonia y de Acaya de parte de los judíos? ¿Qué habían recibido? Bendición espiritual. Entonces, económicamente ellos estaban a lo mejor prosperados y bendecidos. Pero ¿qué hicieron ellos? Bueno, Dios nos ha bendecido a nosotros, nos ha prosperado. Vamos a mandar una ofrenda a los santos en Jerusalén. ¿Y quién era el que la llevaba? Pablo, pero Pablo era de Dios, Pablo no era Judas. Si Pablo hubiera sido Judas, hubiera embolsado la ofrenda. No, Pablo era serio. Por eso él les dice, primero voy a ir, que los de Macedonia y los de Acaya, dice, van a mandar una ofrenda allá a Jerusalén. Primero se la voy a ir a llevar a los que están allá necesitados, y luego voy a ir a España, y luego voy a ir a vosotros, les dice, porque es lo que dice el versículo 26, lo que dice el 27, pues les pareció bueno, dice, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos, dice, participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles, dice, ¿de los qué? Materiales. Porque ¿qué habían sido beneficiados ellos? Los de Macedonia y los de Acaya.
de los beneficios. ¿Quiénes les habían llevado el evangelio? Los apóstoles, los profetas, los maestros. ¿A quiénes? A los de Acaya y a los de Macedonia. Entonces dice Pablo, bueno, ellos han sido bendecidos, dice, por los judíos, que les ha llegado el evangelio, que los profetas, los apóstoles y los maestros se lo llevaron. Bueno, estos están prosperados aquí, pero ahora van a mandar económicamente material, ofrenda para los santos en Jerusalén. Lo que nosotros debemos de también entender, que hemos sido bendecidos por alguien, que debemos ser agradecidos por el Señor. Mire lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Entonces es lo que dice aquí, dice el 28. Así que cuando haya, dice, concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros, dice, rumbo. Mire, ¿a dónde? Así es que, ¿qué tenía que hacer primero Pablo? Entregar la ofrenda, el mandado, para luego ir. Nosotros, ¿qué hubiéramos hecho? Nos vamos para donde nosotros decíamos, hay que se espere lo de Dios, pero yo ahorita me voy para allá. Como los cristianos de hoy, va. Se van a la fiesta, luego voy al culto, dice, pagano. Sí, no importa, hermanos, hay un encargo urgente, de emergencia, pero que Pablo, hermanos, había entendido lo que se había, hermanos, dado, la orden que se le había dado. Y mire qué dice Gálatas capítulo 2 y versículo 9. Voy a terminar, le dije que iba a ser rápido. Libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 9 y el versículo 10, ¿lo tiene? Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, dice, ¿de quién? De Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé, dice, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos, ¿a dónde? A la circuncisión, lo que es trabajar con los judíos. Versículo 10, solamente nos pidieron, dice, que nos acordásemos de los pobres, en lo cual también procuré con diligencia hacer. Mire, ¿por quiénes habían sido, hermanos, enviados en compañerismo Pablo y Bernabé? ¿Por quiénes? Jacobo, Cefas y Juan. Para que ellos fueran compañeros y llevaran el mensaje, llevaran el evangelio, ¿a dónde? A los gentiles. Pero les dieron una, ¿qué? ¿Qué les dieron? Dice que ellos se fueron para los gentiles, se fueron con compañerismo para que nosotros, dice, fuésemos a los gentiles. ¿Y ellos a dónde? A la circuncisión. Probablemente en donde se quedó Cefas, se quedó Jacobo y se quedó Juan. En lo material, económicamente estaba que quizás más despacio la bendición. Había más necesidad. Y donde fue enviado Pablo y Bernabé, quizás había más bendición. Y es aquí donde nosotros no olvidarnos. Pueda que el día de mañana alguno de ustedes los envíe el Señor donde hay más bendición. Pero no olvidarse de donde saliste, de los hermanos que te dieron la confianza que Dios usó para que te dieran la bendición. Lo que dice aquí, versículo 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también dice, procuré con diligencia. ¿Qué significa la palabra diligencia? Cuidadosamente hacer. Que siempre, donde fueran a las iglesias, se acordaran de quiénes, de los pobres que habían, ¿a dónde? En Jerusalén.
Que no sea que ellos anduvieran bendecidos allá y se olvidaran de la pobreza que tenían allá en Jerusalén. Y por eso, ¿qué era lo que hacía Pablo? Cuando llegaba a las iglesias, que dice 1 Corintios 16:1, Primera de Corintios, capítulo 16. ¿Lo tiene? En cuanto dice a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, dice, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Donde Pablo iba, donde Pablo levantaba una obra, ¿qué les decía? Miren, yo he sido enviado por Cefa, Jacobo, Juan, una iglesia en Jerusalén, la iglesia madre, y allá hay una iglesia donde hay mucha necesidad. Veo que aquí están bendecidos ustedes. Así es que nomás levanten una ofrenda cada día ¿de qué? De la semana. Para que cuando yo llegue no haya necesidad de levantar ofrendas, sino que ustedes ya tengan esa ofrenda y yo la traiga. ¿Para quiénes? Para los pobres. ¿A dónde? En Jerusalén. Y donde quiera que Pablo iba, las iglesias de Galacia, dice, y donde Pablo iba, les enseñaba. O sea, como dice en el versículo del libro de Gálatas, que él con diligencia, cuidadosamente hacía eso, porque había necesidad. ¿Dónde? Quizás había más necesidad en Jerusalén que donde ellos andaban. Y Pablo cuidadosamente trabajaba en esto. O sea que antes de ir a Roma tenía que primero llevar ¿el qué? La ofrenda. Imagínense si Pablo hubiera tardado. ¿Cuánto tiempo se tardaba Pablo en una ciudad? Pablo llegaba y no llegaba con tiempos, ni con días, ni minutos. Entonces por eso mejor primero voy y dejo el encargo, la ofrenda que los necesitados están necesitando allá, y luego voy a ir a España y luego me voy para Roma, y así ya no ando la preocupación que aquí ando la ofrenda, si no me la voy a comer. No. O sea que te sientes libre cuando primero haces lo de Dios y luego va a ir alguna cosa. No, hombre, y ahí se lo dice. ¿Cómo te sientes? Pero imagínate andar algo que a lo mejor se necesita. Entonces, imagínense cómo era este hombre, y el deseo era de ir a Roma. Pero dice, primero voy a ir a ministrar a los santos, primero voy a ir a dejar las ofrendas que me dieron aquí de Macedonia y de Acaya, luego voy a ir a España y luego me voy a ir para Roma. Un hombre, hermanos, correcto, leal, fiel, entendido, hermano. Pablo era, todo tenía Pablo. Todo tenía Pablo. En lo cual, un hombre, hermanos, de mucha bendición, en lo cual, que dice el último versículo, y sé que cuando vaya a vosotros, dice, llegaré con abundancia de la bendición del evangelio. ¿De quién? De Cristo. Mire, que dice, y sé que cuando llegue a ustedes, que les habla Roma, llegaré con abundancia de bendición del evangelio. Era, hermanos, lo que Pablo deseaba, pero primero tenía que cumplir esa bendición. Esa bendición en lo cual nunca se olvidó, hermanos, de dónde, quién era la iglesia en Jerusalén, quién era la iglesia que los hombres que lo habían mandado, quizás donde Pablo andaba había más bendición, y aquellos se quedaron allá, pero siempre fue un hombre de bendición. Así es que, hermanos, ¿cómo se llamaba el tema? ¿Cómo se llamaba? De Dios son los tiempos y las oportunidades. Así es que no es cuando usted quiere,
cuando yo quiero, es cuando Dios. El deseo de Pablo era ir a Roma a predicar, ser de bendición. Pero fue el tiempo de Dios. Nosotros tenemos deseos, queremos cosas que Dios haga, pero hermano, es al tiempo de Dios. Al tiempo de Dios. No te apresures en correr para mientras te llega la bendición y Dios te da la bendición, sigue caminando. Sigue avanzando, no te detengas, sigue lo mismo y a su tiempo Dios va a dar aquello. Y si te lo ha prometido, está más claro, está más seguro que te lo va a traer. Pero no vayas a menguar, no vayas a descuidar, sino que sigue de la misma manera como Pablo había seguido. El deseo de Pablo era ir a Roma. Y él, para mientras no se podía, él seguía predicando el evangelio. No, nosotros colgamos una hamaca desde poste, va. Colgamos una hamaca y nos comenzamos a mecer para mientras llega. No, debemos de aprovechar el tiempo. Debemos de aprovechar el tiempo. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, gracias. La Iglesia Cristo Te Llama, Spring Branch, presentó su programa Impacto Evangelístico, El Fin Viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El pastor Carlos Mejía agradece su sintonía. Será hasta el próximo programa y que Dios le bendiga.